días a todos. Aquí estamos de nuevo, otra sesión. Al final, venimos desde aquí arriba, ¿no? Teníamos en zona de 4110, 100, 4110 la semana pasada, que decíamos, es una zona de interesante a ver cómo lo pasa. Pero si sube la volatilidad, nos descolgamos. Primera zona fue la zona de 4075, que se hizo el mismo día que rompimos los 4100 por ese incremento del banda que os decía, ¿no? De si hay un cambio en el banda, ese cambio del banda enseguida se transforma porque era muy grande, ¿no? Pasábamos de 600 millones a no sé cuántos trillones. Luego explicaré una cosa interesante del banda. Y eso hace que la necesidad de cobertura sea mucho más grande, ¿no? Entonces vemos claramente que una vez tocado ese nivel de 4075, que era una zona de atracción de un imán de banda, ese imán de banda, básicamente vemos que el mercado intenta otra vez superar, pero no puede, inclusive con el dato bueno de, ya no recuerdo qué empresa era, y nos descolgamos totalmente a 4050. Ayer parecía que no, pero teníamos un charm positivo, es decir, era positivo, cosa que hace que con el paso del tiempo el market maker venda. Y eso mantuvo la presión sobre el mercado. Y de repente se descuelga y nos venimos por abajo y llegamos a 4050. En esos 4050, que era el otro imán que teníamos por ahí marcado desde hace el mercado para y se queda por ahí. Otros datos positivos del mercado, y esos datos positivos del mercado nos hace que ahora estemos en la zona de 4075, más o menos donde está el mercado. Para hoy, 4075, para mi gusto, ha pasado a hacer un repelente. O un repelente, sí. Ayer era imán y hoy es repelente. ¿Vale? Es decir, creo que va a rechazar precio. Zona interesante, 4100, que también es repelente, pero es gamma cero, activación de volatilidad, todo está en esta zona. ¿Vale? Plan para hoy. Estoy pensando en algún plan, pero yo lo veo esta zona. No creo que nos movamos mucho ni por un lado ni por otro lado, siempre y cuando no hay un incremento de volatilidad con rotura de 4050. ¿Ok? Ya veremos por dónde va. Vamos a ver con datos que os he pasado hoy a ver, lo teníamos aquí, empezamos por aquí, ¿vale? Estaba buscando un gráfico, por eso me subió. Os he pasado de Noruman, de Mark Elliott, ¿vale? Básicamente lo que estoy contando desde hace día, mi amigo JJ me lo pasó. Gracias. Y se ve claramente que lo he leído después, pero ayer estábamos hablando. Vender opciones está de moda, el riesgo está capado. Y yo lo único que le añadiría a esta venta de opciones, ¿vale? Lo único que le añadiría a esta venta de opciones es que tenemos al Bank of Japan más al Swiss National Bank, no sé si se ve, pone rojo, ¿vale? El Swiss National Bank, y a toda la inversión pasiva, la IP. Entre esos tres, creo que tiene el 70% del mercado, son estimaciones de Greg, pero inversión pasiva 60% y esto tiene el 10% del mercado. El Bank of Japan tiene el 70% o el 80% de los ETFs, ¿vale? De la bolsa de Tokio. Y por supuesto tendrá algo en Estados Unidos. Entonces, con esta inversión pasiva, estamos viendo de que el mercado no baja. ¿Por qué? Porque estos agentes no venden. Entonces, ¿cuál es la estrategia que más dinero está dando? Es la venta de volatilidad. ¿Por qué? Porque la inercia de romper el mercado para abajo, por ahora, es inexistente. No quieren romperlo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en estas estrategias, ¿no? ¿Qué os he puesto hoy? Ayer un día bastante raro, el día de puts, pero al final vemos que vamos 3 días de acumulación de puts. Vemos que se nos están acumulando los puts para este vencimiento. Eso fue ayer, una entrada de puts a muy corto plazo. Eso ya ha vencido. Para el viernes tenemos bastante más puts que calls. Podemos esperar esta tarde o mañana un efecto del charm, ¿vale? Que va a empezar a trabajar. Y vemos que para los siguientes vencimientos por ahora estamos posicionados en puts, volatilidad inexistente. Vemos que la distribución de gamma también nos dice que podemos tener un rebote el viernes. Es esos puts que os decía aquí. Y ayer por la tarde lo interesante que vimos
que esto a media tarde estábamos, lo veis aquí, que había más charm positivo, esto es char positivo, char negativo, que esto empuja un poquito el mercado para abajo. Y antes del cierre, vemos que aquí hay más, ¿vale? Y aquí hay menos, ¿vale? Estos son, no veo las cifras, pero... Y claro, lo que decía Volvizar, en el momento que esto ves, sube, ¿vale? Es decir, hasta aquí teníamos presión, un pelín bajista, cambia el mercado y sube. Todo el mundo sabe que ayer en el cierre rebotó el mercado. Antes del cierre, después del cierre rebotó por todo lo de Facebook, ¿vale? Pero esto es importante tenerlo así en cuenta. ¿Qué más vemos por aquí? Los he puesto los datos para tener un gráfico para ver claramente que cómo nos ha ido el mercado hacia nuestra zona. Veníamos desde aquí, lo decíamos. Vemos que el charm para hoy tenemos más charm negativo. Es decir, aquí hay más. Hablamos de unos, lo que son estas unidades, 100 millones. ¿Vale? Y aquí solo hablamos de 60 millones, es decir, esto puede empujar un poquito el mercado hacia arriba, ¿vale? Ceteris paribus, ahora, luego ya veremos cómo están los niveles, ¿vale? ¿Qué entra? 4050 es atracción, pero vemos que todas estas zonas son de soportes, y ahora veremos todo el gamma, la distribución del gamma es bastante rara, es decir, si bajo meto contratos, vendo contratos, y si subo también vendo contratos, porque hay calls vendidos, desde mi punto de vista, lo he preguntado, veremos cómo nos sale esta información. Vemos el Vanna. Claramente el Vanna nos atrae la zona de 4000. Vemos que esta zona se ha reducido mucho. 4000 nos puede atraer mucho, pero toda la zona de arriba, 75, 100, 100 y pico, nos rechaza en cuanto al Vanna, ¿vale? Nos rechaza en cuanto al Vanna. Y aquí tengo otra vez el gráfico que no sé por qué lo he puesto, pero lo tengo por aquí. Vemos claramente, esto lo he puesto ya. No, que estos son todos los gráficos que os quería poner. La explicación que os debo desde ayer, ¿vale? La explicación que os debo desde ayer viene un pelín ¿dónde está esto? Aquí. ¿Vale? Viene un poquito del Vanna, ¿no? Que quería que lo... Bueno, 80.000 ya se me va la olla. ¿Por qué el Vanna? ¿Por qué el Vanna o el Vanna expiración ¿por qué el Vanna es un número, lo que nosotros decíamos de que pasa de aquí de 500, ¿vale? De 500, si bajamos, nos sube de repente a 10, de 500, ¿vale? O de 1000 millones, esos son 900, 1000 millones, de 2000 millones, 10.000 millones. ¿Qué cojones son estos números desorbitadamente grandes? Eso es el Vanna, pero hay que entender la cosa más importante. El 85%, ¿vale? De este número, por eso es tan grande, está cubierto con swaps de varianza. ¿Por qué? Porque el market maker, viendo estos números, no los puede cubrir. Es imposible que los cubra, ¿vale? Entonces existen unos productos que se llaman swaps de varianza con el que cubren el 85% de esta posición. Luego los ajustan al final del día, suponemos que todo el mundo está cubierto, los ajustan al final del día, ¿vale? Entonces, estos swaps de varianza cubren esa posición. Nos queda el 15-20%. Y ese 15-20% lo tenemos que comparar con el charm del día. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa cuánto cambia por volatilidad y cuánto cambia por tiempo. Porque sabemos una cosa, que si no sube la volatilidad o baja la volatilidad, ese dinero hará aumentar el mercado. Pero el tiempo es constante, eso lo conocemos. Y si nosotros sabemos que al día se mueren X millones por el paso del tiempo, sabemos un poquito qué hará el market maker con el mercado. Y eso nos puede ayudar a determinar que si hay incremento de volatilidad, dominará la volatilidad, y si no, domina el tiempo. Eso es el quid de la cuestión. ¿Quién domina? ¿La volatilidad o el tiempo? Con eso os dejo. Seguimos en sala. ¡Hasta luego! Vamos a ver el indicador. Para verlo, tenéis que entrar en la pantalla de TradeTix y recordad que tenéis un 10% de descuento si suscribís con mi código. Entráis en la pestaña de opciones y aquí el Option Market Summary. Tenemos primero el Market Net Flow, que ya lo hemos visto, ya lo hemos tratado, pero luego tenemos el 0DTE Flow y el 0DTE Hex. Nos vamos a concentrar en este
flow de las opciones 0DT. ¿Por qué? Porque ha aumentado tanto el volumen que están diciendo que dan bastantes pistas. Y más pistas para gente que opera muy corto plazo. No estoy dentro de este grupo, lo estamos mirando, pero es un mundo desconocido para mí, pero creo que para vosotros que estáis trabajando puede ser muy interesante. Imaginaros que una persona como yo, si ve cosas de ventajas, en este caso, pues vosotros supongo que encontraréis bastantes más, porque estáis más acostumbrados al día a día del trading. Vamos a ver, ¿qué tenemos en 0DT Flow? Este gráfico de aquí. Siempre nos reímos porque las bolas nos dicen exactamente dónde están esos puntos donde están comprando muchas opciones 0DT y vemos claramente de que las bolas verdes arriba nos indican que están comprando, básicamente acertando los techos, y las bolas rojas abajo acertando mínimos. Es decir, este indicador, para mí, podemos utilizarlo como contrario, pero no sirve para mucho, ¿vale? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Y qué es lo que Traditix dice que después de muchos test les está sirviendo? El 0DTE Hex. ¿Por qué? Y lo hacen bastante simple. Te dicen que si es rojo es imán y si es verde pueden ser soportes, ¿vale? Siempre estamos hablando de que el precio tiende a la barra más grande roja a ir a recogerlo, y luego si rebotase vemos claramente que estos puntos, o están diciendo que estos puntos por encima pueden ser donde para el mercado en un rebote. Es decir, rojo atrae el precio y verde es un soporte si está por encima, ¿vale? No entramos en la dinámica porque sé que vosotros no estáis muy acostumbrados con las opciones, pero para entenderlo es un poquito la dinámica. Si ya te quieres salir del 0DTE, nosotros, y aquí tengo un gráfico muy interesante que llevamos un par de días poniéndolo, y eso es el gráfico que recibe todos los días la gente en la sala, vemos claramente, ¿vale? Para nosotros los mismos, esos puntos rojos y verdes vienen a ser, los rojos son los imanes. Lo que pongo yo en los gráficos me refiero a los imanes, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde el mercado atrae. Entonces, ¿qué teníamos ayer? Un imán fortísimo en 4050 del SPX, ¿vale? Y luego teníamos una cosa que al pasarlo se convierte en un soporte en 4075. Mirar cómo el mercado, debido a la necesidad de cobertura de los market makers, se está moviendo en estos rangos. Paró aquí, se ha ido abajo y está jugando estos rangos. Tener en cuenta que las opciones y los movimientos del market maker, por el tamaño de la posición que tienen actualmente, pesan muchísimo en el mercado. Entonces, eso es todo. El Hex, recordar, rojo atrae, si os ponéis el Hex, rojo atrae y verde puede ser soporte. Imán y soporte. Solo quería deciros estos. Recordar, el lunes tenemos un webinario gratuito sobre cómo crear renta fija en tu propia cartera, así que apúntate y nos vemos ahí. Gracias y buen fin de semana.